Bueno, pues bona tarda. Gràcies principalment primer al Col·legi de Periodistes per acollir aquest acte, aquest debat que organitzem des del grup de treball de periodisme solidari, des de CETEM i des del comitè de suport a l'MST a Barcelona. I aquest acte el fem per dos motius. El primer i principal és perquè hi ha la Yala Ferreira amb nosaltres, que coincidia que estava per aquí, de la Direcció Nacional de l'MST, del Movimiento de Sense Terra, i per ella canviaré al castellà perquè així m'entendrà. Y así será un acto un poco entre portugués, español, portuñol, que viene siendo un idioma por explotar. Todos conocéis seguramente el MST, los presentes aquí, pero solo a título de introductorio, pues es un movimiento de activismo político que está representado en 24 de los 26 estados de Brasil, en las 5 regiones, que fue fundado en 1984 y que tiene 3 objetivos principales, que son la lucha por la tierra, la reforma agraria, entendida como la distribución de tierras, y la transformación social. El segundo motivo, aparte de tener aquí a Yala, es que realmente cuando hablamos de Brasil, la cobertura mediática, y por eso es fantástico hacer un acto así en el Colegio de Periodistas, siempre se reduce habitualmente a temas deportivos. De hecho, desde que acabó el Mundial o los Juegos Olímpicos, de este gran gigante latinoamericano, lo que salía en las noticias fue al final solo el impeachment de Dilma Rousseff, pero a partir de ahí no se ha hablado tanto. Y Brasil está inmerso en una gravísima crisis política desde que tomó posesión a Michel Temer. Se habla desde la supuesta grabación de Michel Temer por obstrucción de la justicia, también la huelga general que ha habido recientemente contra las reformas del gobierno de Brasil, un posible impeachment que podría haber también a Temer, y de hecho hay elecciones el año que viene, en octubre, en Brasil, y podría suponer incluso el retorno de Lula. Es decir, que hay un ambiente político muy interesante de un país del que habitualmente conocemos destinos turísticos maravillosos, fútbol bonito, y nos quedamos justamente con esos tópicos. Pero además queremos hablar no solo de la crisis política, sino de este auge contra la criminalización, contra los movimientos sociales, y de hecho hace 3 semanas, el 24 de mayo, hubo una masacre en Pau d'Arco, en su municipio del estado de Pará. El estado de Pará es de donde es coordinadora portavoz Ayala, donde 10 campesinos sin tierra fueron víctimas de una acción militar. Estamos hablando ni más ni menos que del segundo caso con mayores víctimas contra Sem Terra que ha sucedido jamás en el Brasil. El mayor fue el del 17 de abril del 96, el del Dorado de Carajás, donde fueron asesinados 19 sin tierra por la policía militar. Y desde entonces, el 17 de abril, se estableció como Día Internacional de la Lucha por la Tierra. Es por eso que queremos hablar con nuestros 3 ponentes de las dos cosas, desde la crisis política del país al futuro y el problema de cómo se afrontan los movimientos sociales. Nos acompañan, a mi derecha está Germán Aranda. Él es ex corresponsal freelance del Mundo, estuvo en Brasil varios años. Yo lo conocí en 2013 en la Copa Confederaciones, y es ahora periodista en Playground. A mi izquierda, al final de la mesa, está María Dantas. Ella es jurista brasileña y activista social en Cataluña, miembro del Comité de Apoyo al MST. Y, por supuesto, a Yala Ferreira, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra. Así que os voy a dar la palabra. Hacemos intervenciones de unos 10 minutos máximo, y así empezamos un diálogo con el público. Y, como no, empiezo contigo, Ayala. Vamos. ¿Empieza tú? Si Ayala dice que empiezas tú, ¿y quién soy yo para Bueno, es que habíamos hablado. Pues entonces ya está. Es que la persona que debe hablar hoy, perdoneu. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a CETEM, al Colegio de Periodistas, gracias al Comité de Apoyo al MST, y gracias a todas las personas que han venido hoy. Ya sabemos que es un día que hay muchos acontecimientos en Barcelona, ¿no? La presentación del informe del CIE, muchas cosas hoy en Barcelona que se mueven, que se cuecen, y que hayan resuelto venir a escuchar a Yala Ferreira. Entonces, yo creo que la persona que debe hablar es Ayala. De hecho, he estado todo el día hablando con ella. Es una pasada escuchar a Ayala, todo el conocimiento que tiene esta persona. Y hemos hablado, y ella ha preferido realmente hablar al final. Y yo creo que es acertado, y lo veréis, que tiene razón Ayala.
Yo lo que intentaré hacer es algo muy didáctico y breve. A ver si podemos, Ignasi. Algo muy breve a título de información, porque la información realmente, el grueso de todo esto lo tendréis con Ayala, que por eso estamos aquí hoy. Es poner un poco en contexto la situación de Brasil, el golpe de Estado que hemos pasado hace 1 año y 2 meses, el impeachment de Dilma Rousseff, explicar un poco las operaciones de investigación que ahora se están llevando a cabo en Brasil, que son muchísimas, los casos de corrupción, los principales agentes políticos, agentes también de la administración pública que están envueltos en todo este problema en Brasil, y dejar en abierto para que continúe el compañero periodista y luego Ayala, ¿no? Terminaré justo dejando las 3 opciones que tenemos ahora mismo en Brasil para la salida de Michel Temer. Empiezo, ya tenemos, sí. Empiezo muy rápidamente, voy a poner aquí que tengo 10 minutos, ¿no? Vale. Sí, ya me he comido como 5 minutos. Pero no tenía el PowerPoint aún. Bueno, empiezo afirmando, esto es una afirmación mía como jurista, como brasileña, como activista social, que hubo un golpe de Estado en Brasil. Y no digo para hacer una apología al PT, no. Lo diría también si el presidente hubiese sido del partido del PSDB o del PMDB o del DEM o de cualquier otro partido. En Brasil sí hubo un golpe de Estado y un impeachment, ¿no? Un impedimento de la presidenta que no debía jurídicamente, no tenía que haber pasado porque no hubo condiciones jurídicas. Para que entendáis un poco qué es Brasil, creo que no hace falta, pero yo creo que aquí en Europa es interesante enseñar este mapa. Somos 27 estados que serían aquí en clave española comunidades autónomas. Como somos una república federativa y tenemos estados, somos 27, solo para que tengáis una idea. Tenemos a Francia, España, Angola y Mongolia y Venezuela, entre otros 27 dentro de Brasil, solo para que tengáis una idea de lo difícil que debe ser gobernar esta federación. La cara de Brasil, también a modo de información, seguro que lo sabéis, pero bueno, somos un régimen de gobierno, una democracia, una forma de Estado, una federación, somos una república, un sistema de gobierno presidencialista. En Brasil tenemos algo muy importante saber y recalcar aquí ahora mismo, que es uno de los motivos de todo lo que estamos pasando ahora, que es el presidencialismo de coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Imagináis un gobierno en España que el presidente de gobierno en una candidatura sea Mariano Rajoy y el vice en la misma candidatura sea Pablo Iglesias. Pues esto pasa en Brasil, es el presidencialismo de coalición. Somos 27 estados, en el Congreso de los Diputados tenemos a 513 diputados y diputadas, por supuesto una gran mayoría de hombres, aunque seamos más de la mitad de la población de Brasil mujeres. De estos 513, 367 votaron que sí al impeachment, por supuesto. Estos 367 diputados y diputadas contra el gobierno de Dilma Rousseff, del PT y de la base aliada, 137 no al impeachment y 2 absents. No me sale ahora el portugués. Gracias. 81 senadores, también la mayoría de mujeres, ¿no? 61 sí, 37 no y 7 abstenciones. Haciendo una retrospectiva de golpes de Estado en Brasil. Brasil, todos, si hay brasileños aquí, seguramente estarán de acuerdo conmigo. Brasil es el país de los golpes de Estado. Ahora mismo viene a mi cabeza pues estos que he traído, ¿no? Unos cuantos golpes de Estado. O sea que convivimos muy a menudo en la historia de Brasil, en la historia reciente de Brasil, con los golpes de Estado.
O sea que no es algo nuevo para Brasil. ¿Por qué digo yo que fue un golpe de Estado? El impeachment de Dilma Rousseff, vuelvo a decir, no es una apología al PT. Lo diría con otro presidente también. Dilma Rousseff fue acusada de dos cosas, ¿no? De las pedaladas fiscales y los decretos de abertura de créditos suplementares. ¿Por qué digo yo que las pedaladas fiscales no entran en el artículo 85 de la Constitución como un crimen de responsabilidad, que solo en este caso un presidente de la República puede sufrir un impedimento? Porque he intentado explicar aquí, el objeto del proceso, las pedaladas fiscales, son reglas de ejecución. Este PowerPoint, hay un poti-poti en catalán, en castellano, en inglés, en portugués, lo siento mucho. Porque he ido haciendo charlas en idiomas y al final, bueno, las pedaladas son reglas de ejecución financiera del presupuesto, son las reglas, no es el presupuesto, ¿vale? Lo que sí justificaría el impeachment. Entonces, no se puede confundir la violación del presupuesto, que sí sería un crimen de responsabilidad, y la violación de estas reglas de su ejecución financiera, que son las pedaladas fiscales. Con lo cual, ergo, las pedaladas fiscales no son un crimen de responsabilidad. Sobre los decretos de abertura de créditos suplementares, estaban todos, y esto reconocido sobre todo por el Tribunal de Cuentas de Brasil, debidamente autorizados por el artículo 4 de la Ley de Presupuesto Anual del 2015. Muy rápidamente, que me quedan pocos minutos, aquí en esta explicación és el perquè de tot plegat. O sigui, Dilma Rousseff va sofrir un golpe de Estado, un impeachment que no tenía cabida jurídica. Dilma Rousseff, de hecho, desde 1990 hubo en Brasil 139 solicitudes de impeachment en el Congreso de los Diputados y solo 2 han tenido cabida. Uno hubo una renuncia que fue Collor de Mello, seguro que lo conocéis, y el otro con Dilma Rousseff. Una cosa importante en el presidencialismo de coalición es que un impeachment sufre un presidente o una presidenta que no tiene el control del Congreso de los Diputados. Lula tuvo 34 pedidos de impeachment. Fernando Henrique Cardoso, el anterior, un montón más, pero tenían el control del Congreso de los Diputados, lo que no pasó con Dilma Rousseff. Perdón. Vale, y lo que me gustaría decir también, que es obvio que todos lo sabemos, que el impeachment el proceso de impeachment es un procedimiento jurídico, o sea, lo juzga, ¿no? ¿Quién juzga un presidente de la República en un procedimiento de impeachment? Los políticos, no es un procedimiento judicial. De ahí, vuelvo a decir, hubo un golpe de Estado. No sé si podré pasar todo el PowerPoint, pero yo creo que esto es muy representativo de lo que era Brasil en el año 2000. Esto es el sueldo mínimo del brasileño del año 2000 de 135,68 reales y el sueldo mínimo de Brasil en el 2016, después de los 2 gobiernos progresistas de Brasil y ya entrado en el gobierno también de Dilma Rousseff. Yo creo que se explican muchas cosas aquí. No entraré mucho en la cronología porque no tengo tiempo, pero es importantísimo saber esta cronología del 2007 al 2016. Brasil, país de las Olimpiadas, Brasil, país del Campeonato Mundial de Fútbol, Brasil, el país donde se encuentran un presal que es la segunda mayor reserva del mundo en crudo, estamos hablando de petróleo. Brasil como el país que saca 40 millones de miserables de la miseria, o sea, Brasil, ¿no? La famosa foto de Obama que encuentra a Lula y dice, that's the guy, ¿no? Ese es el cara. Es importante también recordar que el PSDB, que es el partido opositor al PT,
perdió las elecciones, pero es que no perdió solo una vez, perdió José Serra, perdió a Aécio Neves para Dilma, ¿no? Me gustaría mucho profundizar en cada una de estos puntos, pero sería un poco imposible. Reconocidamente el golpe de Estado, algunas instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que asumió que hubo un golpe de Estado en Brasil, la UNASUR también se posiciona contra el impeachment, el Tribunal Internacional sobre la Democracia en Brasil, ¿no?, que se posiciona también como que hubo un impeachment en Brasil. Haciendo una pincelada sobre los movimientos sociales en Brasil, de pronto el país se polarizó. ¿Qué quiero decir? Ya había los grandes movimientos sociales en Brasil, como puede ser el movimiento de los sin tierra, el movimiento de los trabajadores urbanos sin techo, el MTST, que es hermano del MST, el movimiento indígena, y se formó un gran movimiento, una masa de gente de más de 27 entidades que llamamos Frente Povo Sem Medo, ¿no?, el frente de la gente del pueblo sin miedo, que ahí está desde la gente, los herederos de la Iglesia Católica, de los herederos de la teología de la liberación, hasta sindicatos. Hay muchas entidades, ¿no?, con oposición sobre todo a las políticas de austeridad del gobierno de Michel Temer. Las ocupaciones de las escuelas, que solo el año pasado ocuparon 1.022 escuelas, 1.022 escuelas y 84 universidades en 19 estados de Brasil de los 27. Y por el otro lado, del lado de la derecha, sí que hubo una enorme manifestación, millones de personas en la calle también. Dos de los principales movimientos sociales son el Vem pra Rua, ven a la calle, y el movimiento, el MBL, el movimiento Brasil Libre. Son movimientos absolutamente contra la izquierda, las izquierdas brasileñas. Son las famosas fotos, ¿no?, sin querer generalizar, claro que no, pero mira, hubo fotos, hay que explicarlas, ¿no? Las famosas fotos de las señoras que iban a las manifestaciones con tacones y con la chacha aguantando el carrito de sus bebés. No quiero generalizar, pero sí que hubo muchas fotos de estas. Básicamente esto. Entonces, intentando ya cerrar, Brasil, después del impeachment y del golpe de Estado, desde el 2013, más o menos 2014, la operación Lava Jato, que es la operación la mayor, ahora ya podemos decir que es la mayor, que entran muchos países de América del Sur, como puede ser Argentina. El gobierno de Macri está brutísimo con la operación Lava Jato. Argentina, Ecuador, Colombia, España, Malta, Panamá, Costa Rica. O sea, la operación Lava Jato básicamente consistía en desviar dinero público de una estatal brasileña, ¿vale? Petrobras. ¿Os acordáis que acabo de hablar del Presal, segunda mayor reserva de petróleo del mundo, con lo cual Petrobras sería la bomba, ¿no?, dentro de unos cuantos años? Entonces, unos cuantos empresarios de unas cuantas contratistas, ¿vale?, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, etcétera, 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 para conseguir obras millonarias. Estoy hablando de obras de 1,5 billones, por ejemplo, de reales, ¿vale? Hay que dividir a 3,5. Estas personas compraban, cuando digo comprar, es comprar los agentes públicos, y quito este eufemismo que se habla mucho en Brasil ahora, me gusta decir mucho las cosas como son. Quitemos el nombre agente público y sustituimos el nombre por político, ¿no? Compraban agentes públicos, políticos, con propinas, con caja B, para participarle en licitaciones amañadas, ¿vale?, desde hace muchos y muchos años. Aquí participó desde el PT, al PSDB, al PMDB, al DEM, PS,
casi todos los partidos políticos de Brasil, casi todos. Brasil ahora, nosotros estamos intentando aclarar y quitar un cáncer terrible que es el cáncer de la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que todos los políticos son corruptos y que no sirve ninguno? No. Que hubo una condición terrible, terrible y coyuntural en la política brasileña de compra de licitaciones públicas, de entes públicos y de personas, funcionarios públicos pagados para amañar licitaciones, sí hubo. Hay más o casi 1.900 políticos en todos los 27 estados que ya están investigados. Hay más de 47 políticos en la prisión con sentencia. El ex alcalde de Río Janeiro, que salía por la tele abrazado con Lula cuando Brasil ganó el tema de las Olimpiadas, está en prisión. Anteayer salió su sentencia, hoy 14 años. O sea, ¿qué quiero decir? Los casos de corrupción se están investigando. Hay una gran, fortísima politización del Poder Judicial en Brasil, sí que lo hay, ¿vale? Como hay corrupción en los agentes políticos, en los políticos, por otra parte hay el Poder Judicial que está absolutamente politizado. No sé si os suena a Tribunal Constitucional de España, vale, pues más o menos esto. Pero hay gente seria, ¿no? Uno aquí, otro allí, pero una cosa es clara. Yo hice un ejercicio de republicanismo como brasileña, que fue desde diciembre del año pasado, cuando hicieron una tal fuerza-tarefa en la Fiscalía General de Brasil para escuchar más de 700 personas, de 700 empresarios, hacer sus delaciones premiadas, que hay una figura jurídica de una ley 12.850 en Brasil que dice: si usted me pasa información, yo a usted le mejoro la pena o incluso usted tendrá una prisión domiciliar. Entonces los hombres ahora están cantando y mucho. Y no podéis imaginar, invito a todos los brasileños y brasileñas en esta sala que hagáis un ejercicio de republicanismo y que dejéis de mártires y que dejéis de mitos y de ídolos. Tenéis que ver los 163 vídeos de todas las delaciones premiadas de la Odebrecht. Tenéis que escuchar todos los audios de las delaciones y todos los vídeos de la JBS. Hubo una cartelización de las empresas contratistas. Era un cartel. El futuro de mi país se resolvía en un bar, en un cabaret. No se resolvía en el Congreso de los Diputados. La mitad del Congreso de los Diputados, y ya veremos si más de la mitad, está imputado, investigado, y se están agarrando a sus cargos por el foro privilegiado. El mismísimo presidente de la República tiene un foro y no dejará de ninguna manera si no tiene una certeza de que no irá a la prisión y bajará a la primera instancia el día siguiente. Y acabo, porque Sergi ya me está mirando, con lo último. Acabo con lo último, que fue la bomba de hace 2 o 3 semanas. JBS. ¿Qué es JBS? Es el mayor, cuando digo mayor, no es porque sea brasileña y todo es grande en Brasil, no. Es el mayor, si tenemos mucha manía de decir el mayor y tal. Es el mayor conglomerado de empresas cárnicas, y no solo cárnicas, de procesamiento de empresas de la industria cárnica del mundo. La Unión Europea es el tercer comprador de carnes bovina de este grupo brasileño y es la segunda compradora de carne de aves de este grupo brasileño. Hace un par de semanas, los dos dueños de esta empresa hicieron su testimonio a la Policía Federal de Brasil. ¿Qué presentaron? Bueno, presentaron audios y vídeos. ¿Y qué pasó con este audio? Había sido una grabación con el presidente actual de Brasil, el golpista Michel Temer. Cosas impresionantes, como básicamente le decía: estoy pagando a fulanito que está en la prisión para que no cante. Y el presidente decía: sí, esto se tiene que continuar, ¿eh?
que el fiscal fulano de tal nos está amañando, no sé qué. Sí, fantástico. Recibió este señor en la madrugada de Peñuar, en el Palacio del Gobierno, y este hombre aún es presidente de Brasil. El otro señor en la foto, Aécio Neves, era el presidente del partido de la oposición, el que perdió con Dilma Rousseff en las últimas elecciones. Este señor, hay un audio terrible que le pide 2 millones de reales al JBS, al empresario. Además, hay otro vídeo que el empresario compra directamente otro diputado, Loures, que ya está en prisión también, le hace de puente para pagar 500.000 reales a la semana para callar al Eduardo Cunha, que es el artífice del impeachment de Dilma Rousseff, que ya está en prisión también. En fin, aquí dejo la cosa diciendo, hay 3 alternativas para que Michel Temer deje de ser presidente. De hecho, ahora mismo solo tenemos 2, porque la segunda, la inhabilitación de Michel Temer por el Tribunal Superior Electoral, imposible, porque la semana pasada hubo ya la sentencia absolutoria. Pero para que podáis imaginar qué locura es mi país, la sentencia, el juicio que se hacía era por la candidatura, por haber recibido dinero ilícito para la campaña presidencial de la candidatura de Dilma Rousseff. Pero es que el vice de Dilma Rousseff es el actual presidente. Esto fuera, solo hay 2 ahora. La primera, imposible. El día siguiente que salió en la tele, las grabaciones salieron en la tele, él fue y dijo que no renunciaría. Y solo queda una ahora, que es el impeachment. Hay casi 30 pedidos ya de impeachment desde el Colegio de Advocados del Brasil. O sea, hay muchos pedidos de impeachment. Y aquí acabo realmente acabo, Sergio. De verdad, bueno. Que es que la Fiscalía General de Brasil, el fiscal general de la República, que se llama Janot, le denunció, ¿no? Le denunció por 3 crímenes terribles, pero este señor, como es aforado, como es el presidente, este señor pasa olímpicamente. Y además, si este pedido de prisión y de investigación, como es presidente, tiene que ir a la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Diputados necesitaríamos 2/3 partes del Congreso Nacional para iniciar un procedimiento contra este señor, y esto no pasará. Resultado, Temer continuará. Gracias. Vale, pues muchas gracias, María. Va a ser, lo de los 10 minutos va a ser muy complicado, está clarísimo. No sé, es que además se ha puesto al final, no le puedo quitar el micro, entonces yo esto no lo sabía. Estratégicamente. Sí. Bueno, pues Germán, te paso la palabra. El mío lo tiene más cerca del micro. Sí, ya, pero ahora me tengo justo, así que tuyo. Bueno, buenas tardes. ¿Esto se oye? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Germán, tuve la suerte de estar durante 5 años muy intensos de Brasil como corresponsal freelance en Río de Janeiro, y bueno, intenté seguir un poco de cerca todos los procesos sociales, políticos y también deportivos. Y bueno, para empezar ya con una poco de polémica, yo me gusta más calificar el impeachment como una cierta conspiración que golpe, porque creo que el golpe de Estado tiene una carga ideológica que polariza un poco el debate, y yo creo que fue suficientemente ilegítimo o sucio como para que ponga a todo el mundo de acuerdo a derecha e izquierda, y el golpe de Estado sí que tiene una carga como ideológica de reminiscencia a una derecha antigua y militar que exactamente no hubo, y si bien es cierto que el crimen de responsabilidad que hubo o que se le acusó a Rousseff no era ni mucho menos el motivo era que se había perdido el apoyo en el Congreso, que los diputados tenían miedo a... Esto parece contradictorio, ¿no? Porque al mismo tiempo que acusaban a Rousseff de participar en la corrupción, los diputados que estaban más implicados que ella claramente tenían miedo a caer
porque ella estaba en el poder y no interfería tanto en la justicia. Y esto está demostrado con escuchas telefónicas, es decir, hay varias escuchas telefónicas que diputados y futuros ministros, gente que después asumió como ministro, conversaban sobre que, bueno, si Rousseff seguía en el poder, iban a caer ellos. Entonces hubo claramente una alineación de intereses entre todo el poder legislativo y seguramente parte del judicial, aunque el judicial no frenó el proceso y es un pelín más creíble a veces que el legislativo, por lo menos, aunque también evidentemente hay indicaciones políticas. La cuestión es que me gusta más llamarlo como conspiración, porque creo que es lo que hubo desde el punto de vista de que todo el mundo se puso de acuerdo para tumbar a la presidenta, porque la economía estaba mal, pero sobre todo para salvarse ellos mismos de investigaciones futuras. Y porque también Rousseff no había tenido la mano derecha de negociar con el legislativo, que seguramente signifique que no haya tenido la tibieza, o sea, la debilidad de venderse al legislativo. Es decir, que a veces cuando se habla de negociar, de poder negociador, de un líder político, en estos casos, cuando hay un sistema tan carcomido por la corrupción, estemos hablando de ser un poco firme ante ofertas no muy legítimas. Bueno, Rousseff llega al impeachment desgastada ya, porque ganó las elecciones con una mayoría muy frágil en octubre de 2014, pero las ganó, y superó de una forma más o menos digna, pero no muy sólida, las marchas de junio de 2013, que parece que quedan ya muy lejanas, pero en junio de 2013 hubo toda una especie de unión del pueblo brasileño, de esa gente de derechas, de izquierdas, jóvenes y mayores en la calle, protestando porque el avance social que había vivido Brasil, que claramente lo vivió, sacando a millones de personas de la pobreza, gracias sobre todo a una política asistencialista de alimentar a las rentas más bajas para que se conviertan en consumidores y así de alguna forma se empoderen como trabajadores y consumidores. Eso se quedó un poco incompleto, aunque también es verdad que si tú viajas por las zonas más deprimidas de Brasil, por el nordeste brasileño, por cualquier lugar, y ves un hospital y ves un colegio, es muy habitual que al preguntar te digan, sí, no, esto fue Lula quien lo puso, no, sí, esto Rousseff. Es decir, que realmente hubo unas políticas públicas mucho más potentes que las anteriores, hubo una ayuda a los más desfavorecidos muy fuerte, pero fue incompleto a vistas de gran parte de la sociedad brasileña que salió a las calles en junio de 2013. Bueno, esto lo acabó capeando como para ganar las elecciones en 2014, pero cuando se llegó a las elecciones ya había estallado este caso de corrupción del que hablaba la compañera, y estalló en marzo de 2014 en un lavado automático, cuando un poco como en Breaking Bad, que pillaron a un tipo que cambiaba dinero ilegalmente. Al declarar empezó a implicar a políticos y se generó toda una especie de manta que al ir tirando ha acabado salpicando a Temer hace pocas semanas y prácticamente a toda la plana mayor del sistema político brasileño. Es verdad que el PT ni siquiera es el partido con más implicaciones en corrupción. Es verdad que a Lula fue el primero que fueron a buscar y todavía no lo han conseguido meter en la cárcel, cuando a otros que su nombre ha salido mucho más tarde los han conseguido tener mucho más rápido, con lo cual las pruebas que hay en su contra son más débiles o son de crímenes mucho menores que otros. Pero también es verdad que al PT y a Dilma y a Lula se le exige mucho más por estar en el Ejecutivo, que siempre tiene una mayor responsabilidad, y es verdad que Lula era un símbolo y es un símbolo que queda debilitado con todas las escuchas y situaciones que hay a su alrededor, aunque mantiene la presunción de inocencia por muy investigado que esté, ¿no? Bueno, entonces las elecciones la gana Rousseff en 2014 y empieza a generarse en las calles de Brasil un movimiento de derechas que tampoco se había visto demasiado, un movimiento conservador muy anticomunista, a salir masivamente a las calles, ¿no? Esta imagen que comentaba ella de la mujer de dinero con la sirvienta saliendo a las calles, que son imágenes, o la gente se hace fotos con la policía militar, que es la que más mata del mundo. O sea, evidentemente es cierto que las manifestaciones de 2014, 2015 y hasta el impeachment había imágenes bastante dudosas de la manifestación, pero llegaron a ser millones de personas. Entonces tampoco se puede acabar, porque pasa como cuando gana Donald Trump, ¿no? Que dices que son todos gente de Texas que no tienen ni idea y acaba ganando unas elecciones, ¿no? Entonces
Quiero decir, no hay que caer tampoco en el cliché. Yo hablé con personas de las manifestaciones de Río de Janeiro y había gente muy instruida que venía de la izquierda y que estaba muy decepcionada, ¿no? Generalmente la clase media alta, con formación y gente del medio urbano. Es decir, es complejo, no puedes meter, no se puede tampoco caricaturizar a un movimiento social tan masivo, porque realmente había mucha frustración y mucha decepción con un gobierno en el que se habían depositado expectativas, muchas de las cuales, por cierto, cumplió. Esta investigación acaba llegando a Temer, como comentaba una compañera, y eso le sitúa en un momento ahora pues delicado. Y el impeachment del que hablaba posible, si se llevara a cabo, sería mucho más fundamentado que el que sufrió Rousseff, con mucha más base jurídica, porque hay unas escuchas telefónicas que el Supremo ya ha aprobado. Es decir, esto sí es un crimen como Dios manda, por así decirlo. Y sin embargo es mucho más improbable que suceda, porque Temer sí tiene a la Cámara, al Legislativo de su lado. Parte porque son partidos conservadores del ala del PMDB, y en parte porque ha habido una alianza entre ellos, ¿no? Me preocupa especialmente después de esto, que salga como salga, renuncie Temer, haya un impeachment o no haya, lo probable sería que hubiera unas elecciones indirectas si cayese Temer, es decir, que el propio legislativo elige quién es el sucesor. Me preocupa más el horizonte de 2018, ¿no? Donde Jair Bolsonaro, que es un líder de la extrema derecha brasileña, y tiene millones de seguidores en Facebook, y gente que antiguamente no se manifestaba como homofóbica o como homófoba o como racista o como cualquiera de esas cosas, lo guardaba, está empezando a salir un poco del armario, en el más sentido de la palabra, de aceptar unos postulados cuando yo llegué a Brasil, realmente impensables, que la gente se reconociera con esta dureza o una política también muy higienista con las clases populares, con los delincuentes, una cosa bastante terrible lo que representa Jair Bolsonaro en cuanto a retroceso democrático en Brasil. No creo que Jair Bolsonaro tenga opciones reales de ganar. Tendría opciones reales de llegar a un segundo turno, pero sí que hay otra figura, João Doria, alcalde de Sao Paulo, que es también un populista de esta oleada que se declaran antipolítica, que no es exactamente de la extrema derecha, pero que tiene ciertos coletazos, es un poco ambiguo, es un poco inclasificable, un poco como Donald Trump, ¿no? Que en algunas cosas parece, cuando está contra tratados de comercio, parece que hasta parte de la izquierda le está de acuerdo, ¿no? Un poco esa ambigüedad. João Doria sí que yo creo que tiene unas posibilidades reales de ganar, y esto pues coloca a Brasil de nuevo en un escenario internacional paradigmático de falta de confianza en los líderes políticos tradicionales. Y la respuesta de la izquierda parece ser volver a presentar a Lula, que es el candidato más posible del PT, lo cual yo considero como un auténtico disparate, ¿no? Porque es como volver a intentar poner a la cara que ya ha tenido su proceso, ha sido presidente 8 años, por lo menos la mitad más uno de la población de Brasil no lo aguanta, es decir, creo que tampoco es una respuesta. Entonces, y la izquierda realmente ahora mismo en Brasil, a mí hay figuras que me inspiran cierta confianza, como era el exalcalde de Sao Paulo, Haddad, o en el PSOL, un líder local, Marcelo Freixo, del PSOL, un partido de la izquierda del PT, que son creíbles, son limpios, son gente como que me inspira una cierta confianza, pero que no tienen ni de lejos el tirón social como para presidir un país, y no son escenarios plausibles. Entonces Lula es ahora mismo la esperanza de la izquierda ante dos figuras bastante reaccionarias o retrógradas, ¿no? Saliendo un poco de la crisis política y hablando un poco del tema de la violencia contra los movimientos sociales, que evidentemente nos hablará mucho mejor Ayla, que lo conoce de primera mano, Ayala. Bueno, sí que me parece interesante comentar que la violencia contra los movimientos sociales en Brasil es una violencia ligada a que o sea, es una violencia estructural en el país y dentro del Estado, ¿no? Es decir, es un país con cerca de 60.000 homicidios al año, donde el abandono del Estado a las periferias y a las zonas rurales
genera caldo de cultivo para escenarios violentos que la policía además rara vez resuelve con investigaciones fiables, sino con opresión violenta que acaba con la muerte también de inocentes, y eso genera una espiral de violencia que no parece cesar, ¿no? Además, la crisis en los estados, especialmente en el caso de Río de Janeiro, que conozco un poco mejor, ha dejado a la policía más mermada de recursos, y eso le vuelve más violenta, más precaria, y bueno, y el trato que las policías de Río, por ejemplo, ejercen en las favelas es una lógica prácticamente de guerra, ¿no? Es criminalizar al vecino de la favela, aunque no tenga nada que ver con el narcotráfico, y genera unas situaciones que yo he vivido en primera carne, en primera persona, de dos bandos, cuando no tendría que ser así, porque ni siquiera es una intervención en otro estado. Es otro debate si hay que hacer intervenciones en tu propio estado, generar una lógica de guerra contra tu propio ciudadano que está pagando tus impuestos, es una locura. Y recordemos que el PT, el gobierno de Dilma y de Lula, hizo muy poco o nada por cambiar esta policía. Para mí es el gran déficit. Ellos siempre escurren el bulto y culpan a los estados de que tienen la responsabilidad de la policía, y es verdad, pero no hubo una propuesta de reforma, no hubo una reforma constitucional o una campaña política fuerte para hacer algo realmente contundente contra la violencia, o contra la violencia policial sobre todo, que es la policía tiene que dar ejemplo, ¿no? Antes de pedir cuentas al ciudadano. Si mata, de hecho, tengo aquí la cifra, no la tengo. Bueno, mata también a miles por año, es decir, aquí el 5% de los asesinatos, de los homicidios que hay en Brasil, los ejecuta la propia policía, el 5%, es decir, de cada 10, de cada 100, 5 son asesinados por la policía. Entonces, no puede un cuerpo así ser el que combate el narcotráfico o cualquier tipo de delincuencia. ¿Por qué pasa esto a nivel policial, sobre todo de grandes rasgos? Porque hay una impunidad brutal. La policía casi nunca es juzgada o detenida por los crímenes que comete. Incluso en los últimos tiempos han aparecido vídeos clarísimos mostrando en flagrante ejecuciones policiales, e incluso cuando se reconoce la cara de la persona que está matando a alguien en el propio vídeo que está haciendo en Facebook, y 3 semanas después hay una sentencia que lo absuelve. Es decir, pruebas muy claras, y es muy difícil que un policía vaya a la cárcel por un asesinato, aunque sea cosas tan brutales como pedirle a un coche que pare, que esto pasó en Río de Janeiro, si fue en 2014, pedirle a un coche que pare, y como no se para, pues le damos, si fueron 50 y pico tiros, y mueren los 3 conductores, los 3 que van dentro del coche. Y creo que estos también fueron absueltos, y había una cámara de vídeo dentro del coche de policía. A lo mejor no fueron absueltos, pero si no estos, hay muchos casos que lo han sido, ¿no? La falta de oportunidades y de desigualdad y la poca llegada del Estado a esas zonas pobres con otras armas que no sean la policía, esto en el caso de la pacificación de las favelas han sido quejas recurrentes de los vecinos. Es decir, la policía llegaba así, implantaba su chiringuito, una especie de una cosa medio del Far West, porque el policía mandaba allí, hacía como de alcalde, resolvía las cosas, los conflictos, y el resto de brazos del Estado no llegaban con la misma potencia. Entonces la policía acaba llevando a cabo decisiones o cargos que no eran de su autoridad. El entrenamiento militar de la policía, que es una policía militar la que cuida de las calles de Brasil, de una forma muy precaria, pero también sobre todo entrenada en la lógica de guerra. Y esto es heredado de la dictadura, ¿no? Y esto evidentemente es muy difícil. Si ya es difícil que un mozo de escuadra que hace sus oposiciones y ha estudiado para tratar con la población se comporte siempre como es debido, cuando tiene un arma, tiene un poder y alguien le está suponiendo una amenaza, pues imagínate si te han entrenado en una lógica de guerra de vamos ahí a discreción, ¿no? Y luego hay un tema que sería mucho más profundo y mucho más largo de hablar, que es el tema de la guerra por el territorio. O sea, en América Latina yo lo que he percibido, y esto hay sociólogos que lo comentan, no es un tema que conozca a la perfección, pero el territorio todavía, la soberanía de los estados con respecto al territorio se pone en entredicho constantemente. Y cuando no es una guerrilla, es por ejemplo en Estados Unidos, cuando las esquinas, ¿no? Vemos a veces en las películas de narcotráfico de Estados Unidos que las esquinas son controladas por el narcotráfico, pero es todo momentáneo, furtivo, se van, vienen, vuelven.
Y en Brasil lo que pasa es que a veces el Estado pierde la soberanía, o cuando la ejerce, no la ejerce de forma correcta, la ejerce de forma abusiva, pues el narcotráfico a veces lo que hace es ejercer una soberanía paralela en las barriadas populares, y al final eso es muy difícil de investigar y de combatir el crimen cuando están dominando un territorio, ¿no? Pero esto es muy profundo, digo, porque viene de una lógica colonial, de una lógica de esclavista también, que son lógicas que se siguen reproduciendo. Si tú vas a las favelas de Río, la mayor parte de la población son negros. Si vas a Leblon o Ipanema, que son los barrios más ricos, los camareros son negros, pero los consumidores son blancos. Y esto es tan claro, tan radical, que asusta un poco cuando llegas y lo ves así, con toda la imagen que te han vendido de igualdad social en el país, que no es cierta. Hay un racismo estructural que tiene mucho que ver con cosas un poco heredadas, ¿no? Y esto también tiene que ver con la violencia, porque un negro y un indígena, por supuesto, tiene muchas más posibilidades de ser asesinado que un blanco hoy en día en Brasil, ¿no? Y esto es estadística. Con respecto al auge de la violencia, bueno, ha habido un auge de los movimientos sociales, entonces yo creo que eso genera un auge de la violencia porque no saben manejarlo de otra forma. En junio en las protestas de 2013 hubo unas 13 personas muertas. No son muchas, se sabe muy mal decirlo así, pero no son muchas teniendo en cuenta la poca mano derecha que tiene la policía brasileña, lo violenta que es. Y de hecho, recuerdo en la época de las manifestaciones de 2013 que en la favela una reivindicación muy curiosa que se hacía en las favelas de Río era: nosotros también queremos balas de goma, ¿no? Porque era como a ellos les caían balas de verdad, ¿no? Y esto fue una reivindicación como que muestra un poco también el humor a veces llevado al extremo, pero es un humor que dice mucho de verdad. Es decir, llevarte una bala en una zona muy pobre de Río o de Brasil, de la policía, es como que las vidas valen menos, y es mucho más posible que si vas a una manifestación en el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, seguramente pues desconozco bastante los casos de violencia rural. Sí que hace poco entrevisté a alguna comunidad indígena que había sido también atacada en el asentamiento. El tema del MST lo desconozco bastante, no sé cómo han sido los flujos de violencia creciente o decreciente, pero sí que es verdad que un gobierno como el de Temer, que es mucho menos sensible a los movimientos sociales, que es prácticamente un enemigo, es muy probable que tenga una relación directa con el aumento de la violencia contra estos movimientos, y eso sí que me imagino que Ayala nos lo va a poder explicar, si tiene alguna relación con que se permitiera este crimen atroz del que hablábamos antes en Pau d'Arco, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y ahora ya sí, finalmente pues pasamos la palabra a Ayala Ferreira, como decías, coordinadora del MST en el estado de Pará, un estado enorme en el norte de Brasil, que de hecho es como si sumásemos España, Italia y Alemania, ni más ni menos. Y miembro de la Dirección Nacional, pero es que sobre todo fue nuestra líder, nuestra tutora, cuando el año pasado fuimos en un grupo de campistas a Brasil el mes de agosto. Así que muchísimas gracias. Boa tarde a todos e todas. Vou tentar falar devagar, mas em português, para não correr o risco de me perder nessa tradução que muitas vezes se coloca difícil para a gente. É tão semelhante, mas ao mesmo tempo tão distante o português para o espanhol, que às vezes a gente não sabe se está falando português, se estamos falando em espanhol. Então, vou falar como vocês gostam de dizer. Em verdade, é um gosto muito grande estar aqui com vocês. Ver pessoas que em diferentes períodos da história, não só do MST, mas dos movimentos populares, estiveram conosco. Gente, falaram em 92, 2002, mais recente, ano passado, né, e que se aproximaram do MST, mas também se aproximaram das lutas populares, seja a causa indígena, seja a causa dos trabalhadores urbanos, seja a causa da juventude pobre e negra das periferias do Brasil, né, seja a causa dos trabalhadores de forma geral, né? Então, sempre é um gosto estar num espaço em que as pessoas se identificam, né, com os sujeitos que estão resistindo em diferentes períodos da história, mas muito mais recentemente no Brasil. E eu estou entendendo que nós estamos conversando entre camaradas, companheiros e companheiras e pessoas que se preocupam
com o que tem acontecido no Brasil, mas o que tem acontecido no mundo inteiro, né? Que é o avanço do conservadorismo, que é o avanço da intolerância, né? Que é o avanço da pobreza e é o avanço de todos os males que fazem mal, né? E que causa a infelicidade das pessoas, né? E dos sujeitos de forma geral. O tema é bastante instigante, né? Tratar do Brasil num contexto de pós-golpe, mas, sobretudo, pautando a partir dos movimentos sociais, dos movimentos populares, em um contexto de criminalização, como hoje tem acontecido, né? Mas, se me permite, para dialogar com as duas pessoas que antecederam, ainda sobre esse contexto do golpe, eu gostaria de trazer dois aspectos dois pontos que hoje nós temos debatido muito nos movimentos populares para tentar compreender ou explicar as razões que levaram à consolidação do golpe no Brasil. E essas duas razões eu acho que, em grande medida, se complementa com o que foi dito aqui. Mas a primeira grande razão que, de uma certa forma, deu, e a leitura que nós, do MST e outras forças populares, temos feito, é de que a primeira grande razão que justificou, ou que deu a base de condições para instalar um golpe há 1 ano e 2 meses no Brasil, é de que, assim como outras partes do mundo, de países capitalistas, a famosa crise do capital, chegou no Brasil. Antes, o Lula, com as suas várias frases de efeito bombástico, né? Ele disse que quando o mundo estava preocupado, né, com a crise do capital, do setor imobiliário, que assolou várias economias, ele disse: calma, povo, isso vai ser apenas uma pequena onda, né? Uma pequena ola. Uma pequena ola que vai passar pelo Brasil, mas o nosso franco crescimento não vai abalar de forma alguma. Mais cedo ou mais tarde, muita gente dizia: olha, isso vai chegar, porque é uma crise estrutural do capital e compõe a sua própria formação. E essa crise chegou. Então, diferentemente de outros países, num país como o Brasil, de profundos limites nas suas outras dimensões que compõem a sociedade, essa crise chegou muito forte, porque ela não foi só uma crise econômica. É uma crise que, pela base econômica, ela aprofundou outras crises, do tipo a crise ambiental, a crise social, né, a crise política, que essa política foi a que mais apareceu nos editoriais dos jornais, mas todas têm a ver com essa crise estrutural do capital que se apresentou, né, pós-2010, mas, sobretudo, entre 2012 até os dias atuais, no nosso país. Essa é a base que deu condições, condições de uma linha de discurso, né, pelas forças que coordenaram o processo do golpe no Brasil, as forças conservadoras que utilizaram dessas razões para implementar ou criar uma justificativa social para a instalação do golpe. Então, essa é a base. Uma crise econômica que, na sociedade brasileira, se apresentou combinada com outras crises, na sua dimensão ambiental, na sua dimensão social, né, e na sua dimensão política. Essa da crise política foi a que as forças conservadoras mais utilizaram para criar essa base do que aconteceu, né? E se a gente pode intitular setores no nosso país que coordenaram o processo, que foram os mentores intelectuais, os motivadores, né, e aqueles que executaram o golpe, nós poderíamos listar 3 grandes setores que foram diretamente responsáveis pela implementação das bases legais, políticas e ideológicas para implantar o golpe no Brasil. A mídia, já que nós estamos numa escola de periodismo, eu vou começar por eles, né? Como o grande mentor ideológico, né, de formação das massas para dizer que o golpe era necessário, era a única forma do Brasil sair da sua crise, né, e que todos os problemas estavam imputados
E olha que eu posso dizer que nós somos uma região que podemos fazer crítica ao modo do PT de governar, mas todos os problemas da política no Brasil tinha nome, tinha sigla e tinha ano que começou, né? Então, a mídia que exerceu esse papel de ser a grande formadora das massas, né? E que até hoje a gente sente os resquícios disso aí, né? Quando a gente estava conversando antes ali com o meu amigo mineiro, ele dizia que assustou ele quando o encontrou no mais pobre, fudido, me desculpa o termo, fudido, o mais pobre no Brasil, um discurso reproduzido tal qual o editorial do Globo. Né? Então, esses sujeitos têm um papel em que um dia nós vamos cobrar deles. O Poder Judiciário, que é o único poder instituído no Brasil que é intocável. A sociedade brasileira faz crítica a um presidente, ao Poder Executivo. A sociedade brasileira faz crítica ao Poder Legislativo, né? A Câmara dos Deputados diz que são 500 e poucos bandidos, corruptos, etc. e tal. Mas a sociedade brasileira é incapaz de dizer qual é a culpa do juiz ou de um determinado promotor, alguém que representa o Poder Judiciário. Eles estão acima, inclusive, da Igreja. Porque a sociedade brasileira, às vezes, critica a Igreja, mas não consegue criticar o Poder Judiciário. Então, um segundo setor intocável, do ponto de vista de exercermos uma crítica, que também teve um papel decisivo na consolidação das suas bases legais para instaurar esse processo de golpe. E o terceiro aspecto, que é a leitura que a gente faz, o próprio papel que o Congresso Nacional, aquela Câmara que foi listada aqui, que eu não vou gastar o tempo que eu tenho para explicar quem são, mas foram os agentes que disseram, em nome de Deus, em nome do meu pai, em nome da minha mãe, em nome da minha esposa, em nome da minha amante, do meu cachorro, que teve gente que falou isso aí, eu voto sim, eu voto pelo impeachment. Então, até o cachorro vale mais do que o espírito republicanista que poderia e que deveria ser a base de sustentação de qualquer deputado que dispõe o nome para ser representante do Estado republicano e de direito. Então, tudo valia mais. O pai, a mãe, a memória do cara representante, né, da ditadura militar, que torturou, que prendeu, ele valia mais do que o próprio espírito que poderia impulsionar. Então, esses aí também têm uma cota grande que um dia nós vamos cobrar. Então, a crise como base de sustentação e sujeitos ou espaços estratégicos que compõem o cenário político brasileiro que implementou o golpe. Mas um tempo que nós levamos, enquanto movimentos populares, nos perguntando por que o golpe? Por que tirar o PT do poder se ele não representou um governo de reformas estruturais no Brasil? Se ele se caracterizou como um governo que trabalhou para os pobres, mas também no ciclo neodesenvolvimentista, nunca antes na história do Brasil, bancos, empresas transnacionais, empresas do agronegócio ganharam tanto quanto em outros períodos da história. Por quê? Se a classe dominante no Brasil estava contente com o modo PT de governar, se de uma certa forma tinha acalmado os ânimos pela sua forma de distribuir e também de concentrar ao mesmo tempo, né, controlar os setores populares e servir aos bancos, aos grandes. Por quê? Se essa foi a característica que se materializou, que se consolidou no governo, né, do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma pergunta que nós nos fizemos para um longo processo e pode ser, ela não está totalmente respondida, mas teve duas grandes dimensões que nós consideramos ser a base que justifica a instalação de um golpe, mesmo num governo, né, com características tal qual todos nós aqui fazemos do que foi o modo do PT de governar. Um primeiro aspecto é de que a classe dominante no Brasil, mesmo tendo ganhado o que ganhou, e que é importante a gente dizer,
mas havia uma necessidade muito forte de tomar, de novo, para si o controle pleno do que é o Estado brasileiro. Lembre-se que eu falei para vocês que a crise econômica foi uma base que sustentou, né, deu as condições objetivas para tomar o poder, né, e o golpe, de se instalar o golpe no Brasil. Então, a tentativa de tomar o Estado é em toda aquela riqueza que se materializa em formas de serviços que havia um sentimento de reorientar isso aí, essas riquezas. Como imaginar uma riqueza natural como o petróleo se converter em fundos para investir no avanço da educação no Brasil? Isso é tirar um dinheiro e um patrimônio coletivo e dar uma orientação coletiva como estava desenhada. Se eu quero, como rico, sair do momento de crise sem perder mais aquilo que eu poderia perder, eu preciso dar uma reorientada nessa deliberação dada de distribuir em políticas públicas, em universalização de algumas políticas públicas, naquilo que é possível ser feito a partir do próprio papel que o Estado pode dar. Então, essa é uma explicação que nós começamos a desenvolver nos movimentos sociais. Há uma necessidade de tomar para o controle privado o próprio Estado naquilo que ele pode implementar nas políticas de acesso, universalização de alguns direitos que até então tem muito limite de ser ofertado no Brasil. Mais ainda, desde esse processo de retomada do controle do Estado, a necessidade de se aprofundar, dando conta dos interesses internacionais, que ainda é uma incógnita até onde esses interesses podem se materializar, daquilo que nós, que estamos no campo, apelidamos dos bens da natureza. Hoje isso está mais claro, 1 ano e 2 meses depois. O que existe de projetos de lei, que apelidamos, né, das velhas reformas ou medidas provisórias, que tem sido aprovada no Congresso brasileiro, para mercantilizar a terras agricultáveis no Brasil. E outros bens da natureza que está no subsolo e que está nas florestas, não é de brincadeira a quantidade de projetos. Então, havia também um interesse de como é que eu acelero, pela reconfiguração da legislação brasileira, né, a forma de apropriação desses bens da natureza. Então, um Congresso sobre o meu controle, um Executivo sobre o meu controle e um Judiciário que sempre esteve muito bem posicionado, sem ter obstáculos do ponto de vista de ter pessoas que vão questionar determinados projetos de lei que está sendo paulatinamente aprovados no Congresso, é uma das explicações que nós temos hoje encontrado e sentido na pele do que é uma sociedade brasileira pós o golpe, do que é um Congresso, do que é um Estado brasileiro pós o golpe. Então, essas são razões que têm nos causado assim, muitas perguntas assim, do ponto de vista o que mais vem, né? Além de tomar o Estado de refém para os interesses privados, além de mercantilizar todos os bens da natureza também para fins, né, privados de acumulação de capitais que nem está na realidade brasileira, nem está no nosso espaço, porque são interesses internacionais de apropriação da natureza, tem, a nosso ver, hoje, como uma grande razão para ter se instaurado num golpe na forma como foi instaurada há 1 ano e 2 meses no Brasil. Para já encerrar, para a gente abrir para o debate, que eu acho que a gente poderia tratar mais, eu gostaria de trazer como as consequências para nós que estamos no campo da resistência, né? E é duro dizer isso que eu vou dizer agora. Imaginemos uma sociedade como o Brasil, e um Estado que se afirma, vende para o mundo a imagem, um Estado democrático de direito, viver hoje o que está muito mais para características de um Estado de exceção, de um Estado em que a sociedade não pode
ou sofre diretamente as consequências de ter um posicionamento crítico às medidas que hoje estão sendo adotadas por esses representantes do capital e não da sociedade brasileira, nem do povo brasileiro. São representantes do capital que estão enraizados nos 3 poderes instituídos no Brasil. Então, nos custa dizer, é um Estado... Nós não estamos num estado de guerra, como muitos países no mundo. Nós não vivemos ainda um Estado com regimes ditatoriais, como temos muito no mundo. Nós vivemos num Estado que se afirma ser um Estado democrático, um Estado de direito, mas as suas características, para quem tem hoje se posicionado de forma crítica, resistindo, é um Estado de exceção. E com consequências terríveis para os sujeitos que hoje têm feito a crítica ao conjunto de medidas hoje que tem sido aprovada, desenhada e sido implementada como política dentro desse Estado que está colocado aí, né? E há sujeitos que diretamente têm sido afetados isso aí. Camponeses, indígenas e os pobres, como ele citou, negros, jovens, em sua maioria, que estão nas periferias dos centros urbanos do Brasil. Então, tem cor, tem etnia e tem vínculo de território, no caso, o território camponês. Certamente, outros sujeitos também têm sido afetados, mas há 3 categorias que têm perdido vida, que têm perdido a liberdade ou que têm perdido a sua condição de reproduzir a sua existência porque têm perdido o seu território. E é isso que mais se materializa num contexto de estado de exceção. E quando a gente fala em criminalização, nós não estamos falando apenas do cara receber um processo e passar 10 anos, 5 anos, responder na justiça todos os meses. Quando eu falo em criminalização, nós estamos falando que, às vezes, o sujeito não tem nem direito a se defender e, quando vai buscar as razões da sua prisão, é típico de um Estado que implantou um regime de exceção. Então, essa é uma coisa que nós precisaríamos tratar, porque a todo momento vai estar aparecendo isso aí, né? Quando eu falei de que uma das razões é pelo processo de mercantilização dos bens da natureza, é claro que tem 2 sujeitos que vivem da natureza que vão ser atingidos diretamente, camponês e indígena. Hoje, no Congresso Nacional, e gravem bem esses números, porque isso vai dizer perca de território. Para a capital internacional, que nós não sabemos se é chinês, se vai ser de algum país ou de alguma empresa na Europa, se vai ser dos Estados Unidos. Mas hoje, há mais ou menos 2 semanas, o Congresso Nacional liberou para que indígenas percam, mas também para que desapareça uma biodiversidade que ninguém nem sabe o que ainda tem, como é da floresta amazônica, em torno de 1,5 milhão de hectares de terra. Há uma medida que foi aprovada, a 756 e a 758, que vai liberar para o capital internacional, não precisa mais que a 759, que é a que diz respeito a nós, da reforma agrária, há uma legislação, foi modificada recentemente, só me permita um parênteses para eu explicar depois essa outra, que dizem que terras agricultáveis no Brasil ela pode ser comprada por empresas transnacionais, né? Mas tem que ter uma porcentagem de capital brasileiro. Então, ninguém pode, que não seja brasileiro, ir lá comprar nem 1 hectare de terra. Com a modificação da 759, isso caiu por terra. Não precisa mais ter nenhum vínculo com o Brasil, nem com nenhuma empresa, nem com para se apropriar de quantos hectares queiram, desde que seu dinheiro pague, de terra no Brasil. Se ela é uma área que tem que ser de conservação, se ela é uma área para agricultura, não importa. A legislação aprovada neste 1 ano e 2 meses de golpe configurou isso aí. Pois bem, há 2 semanas, no calor das mobilizações que houve em Brasília, e que todo mundo viu as consequências do que foi fazer mobilização, né, a violência adotada pelo Estado brasileiro, enquanto os trabalhadores estavam apanhando na rua, o Congresso estava aprovando essas medidas. Essas 2 medidas vão atingir diretamente floresta amazônica e vai atingir povos indígenas no Brasil.
1 milhão e hectares de terra que tem floresta, que é área de conservação permanente, e que tem aldeias indígenas, algumas que nem têm contato conosco, os homens e mulheres não indígenas. Ele vai ter contato com alguma empresa que vai comprar. Foi aprovado. Quem aprovou? Indivíduos que têm o cordão umbilical vinculado ao agronegócio ou ao latifúndio. O relator e o presidente da comissão que aprovou são fazendeiros no estado de Goiás e no estado do Pará. Fazendeiros, não é que eles foram pagos, eles têm terra e vão ganhar alguns milhões por ter criado essas duas leis e ter criado todas as condições para a sua aprovação. A 759, que diz respeito a nós, na leitura que nós fazemos, que também vai tá discutida para ser aprovada agora no Senado, porque passou já na Câmara dos Deputados, também no dia 30, ou no dia 24, quer dizer, de maio, que foi o dia que os trabalhadores foram na rua no Brasil, ela vai também fazer o que nós chamamos de um verdadeiro desserviço de reforma agrária. Se a gente criticou o Lula, Dilma e o próprio ilegítimo do Temer por não ter feito uma política nacional de reforma agrária, nos dias atuais, nem se ele quisesse fazer, porque não tem mais. Desmancharam de uma vez por todas, criando uma política de legalização apenas de áreas, e aí fazendeiras podem legalizar, e etc. e tal, e de dizer que os territórios camponeses, ou que deveriam ser territórios camponeses, já não é mais problema do Estado brasileiro. É problema do indivíduo que mora lá, e se ele um dia tiver uma boa relação com a cidade onde ele vive, ele pode desenhar uma política de reforma agrária. Então, de repente, o Estado, que deveria ser o grande mantenedor de uma política pública para a reforma agrária, para desenvolvimento da agricultura no campo, hoje não tem nenhuma responsabilidade, e aqueles que estão no campo e que desejam desenvolver a sua subsistência no campo, ele vai precisar criar outros mecanismos que não seja recorrer ao Estado. É por isso que, no processo de encurtamento do Estado, como houve em 1 ano e 2 meses, que para mim e para nós é a base de explicação do golpe, a primeira medida que deram foi de enxugar a casa. E esse enxugar a casa foi destruir, desmanchar da noite para o dia todos os ministérios criados para cuidar das políticas sociais no Brasil. Os sem terra e os camponeses no Brasil tinham o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que aí, junto a ele tinha o INCRA. Desapareceu. E, por decreto, não há necessidade de ter. A FUNAI, eles iam fazer isso também. Só não fizeram porque a FUNAI e os indígenas, os povos indígenas, conquistaram declarações internacionais para defender os seus interesses. Mas, já que eu não posso desmanchar, como eu fiz com o MDA, dos trabalhadores camponeses, eu posso enquadrar, né, judicializar antropólogos, pesquisadores, funcionários públicos que pensaram um processo de reconhecimento de povos indígenas e de demarcação de terras indígenas. Eu estou falando em 100 pessoas, trabalhadores como vocês, como eu, que fazem do seu trabalho, que acreditam no que é público, fazem o seu trabalho, que é de reconhecimento desses sujeitos, desses sujeitos que estão no campo, que são os sujeitos indígenas, que fazem um esforço tremendo para demarcar terras que outrora eram deles, mas hoje tem que ser demarcada para eles terem o direito de reproduzir a sua existência. Essas pessoas, correm o risco de serem presas. Se a Polícia Federal aceitar a decisão, o parecer final da bancada ruralista que fez a CPI da FUNAI e disse que o problema dos indígenas no Brasil não são eles, os latifundiários e donos do agronegócio. O problema são esses irresponsáveis, que é o termo que eles utilizaram, de profissionais que passaram a vida inteira estudando, esses irresponsáveis que não sabem e não têm responsabilidade com o povo brasileiro, porque diz quem não é indígena que é indígena,
e que diz que aquela terra pertence a ele por uma longa pesquisa para descobrir a ancestralidade daquele povo e de onde eles se originaram. Então, não destruiu a FUNAI, mas impediu com que 100 profissionais daquele órgão pudessem exercer o seu trabalho. Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção, porque é esse o contexto hoje, para encerrar, que nós estamos inseridos num contexto da crise. A crise criou as bases legais, criou a crise e o golpe, consequentemente, criou as bases legais para que o estado de exceção funcionasse plenamente no Brasil, sobretudo contra aqueles e aquelas que resistem. Seja camponês, seja indígena, ou seja aquele que questiona por que ele não tem acesso à educação, à saúde, à moradia ou saneamento básico que está na periferia da cidade. É isso que está posto, e é por isso que a gente precisaria tratar com maior seriedade, porque essa leitura dos movimentos do campo não é porque que o PT saiu ou não, porque eles nos devem. E quem está na Amazônia, mais ainda. Vocês não sabem o que representa fazer luta pela terra na Amazônia, mesmo no ciclo neodesenvolvimentista do PT. Porque eles deram as bases legais e financeiras. Olhemos o grupo JBS e quantos bilhões de reais eles receberam do BNDES. Imagina a quantidade de frigoríficos na Amazônia que o JBS abriu. Frigorífico significa terra concentrada para pecuária. Pecuária significa pasto. Pasto significa derrubada de floresta muito grande. O minério de ferro que saiu nos navios em São Luís saíram da Amazônia e foram toneladas, milhares de toneladas, porque o mercado internacional estava demandando e o governo incentivou porque queria estar nos países emergentes. Então, assim, nós da Amazônia poderíamos dizer, tem muita coisa que um dia o jeito PT de governar vai ter que responder para a gente. Vai ter que responder. No entanto, esse do Michel Temer e todas as forças conservadoras que estão postas lá, eles não vão ter nem que nos responder porque eles não são dignos de dialogar com a gente. Eles vão ter que responder pagando na cadeia tudo aquilo que eles têm causado de dor no povo brasileiro. 2017, só no meu estado, foram 18 companheiros e companheiras que foram mortos, assassinados na sua casa. Estava lá. Chegaram e assassinaram. 40, somente nesse ano de 2017. Povos indígenas do estado do Maranhão, conheçam bem, povo gameleira. 20 foram pegos e torturados. Tiveram seus dedos cortados, para não serem reconhecidos na sua digital de que poderiam ser indígenas. Mato Grosso do Sul, por causa da expansão da soja, um povo inteiro está sendo dizimado, porque a soja tem que prevalecer no Mato Grosso do Sul, e eles representam o atraso, segundo os latifundiários travestidos de deputados no Congresso Brasileiro. Então, eles, não é pelo diálogo que eles vão nos pagar, eles têm que nos pagar de outra forma, indo para a cadeia. Porque o custo que eles têm gerado na sociedade brasileira é um custo muito alto, de vergonha internacional, imagina, e de vergonha para nós que acreditamos no outro Brasil, né? Então, acho que eles é outro nível de discussão. Oxalá que a gente alcance um nível para eles sentirem na pele o que a gente está sentindo, né? Mas, até lá, oxalá que eles pelo menos cheguem na cadeia e sintam de outras formas os crimes e as atrocidades que eles têm adotado lá, né? Era isso que eu queria dizer e abrimos para o debate. Muchas gracias, Ayala. Realmente es un ejercicio de surrealismo que, si no me equivoco, es el quinto país más grande del mundo, tenga un problema de distribución de tierras, cuando no tiene ningún problema de
de sobrepoblación. A ver, lo que podemos hacer, porque aquí hay que acabar a las 9, y seguramente querréis reaccionar, tanto María como Germán, a las palabras de Ayala. Podéis hacer una brevísima, por favor, intervención, y entonces abrimos la palabra al público, si queréis hablar sobre el tema de los agronegocios y los latifundios que ha comentado Ayala. Germán, ¿quieres decir alguna cosa? ¿No? María, ¿tú quieres comentar alguna cosa? Bueno, me gustaría solo aportar un dato para hacer un enlace con lo que ha dicho el compañero. La semana pasada salió el Atlas de la Violencia en Brasil del Instituto Brasileño, del IPEA, que sería aquí una mena de IDESCAT, ¿no? Que es el órgano brasileño. Y somos el país que más mata en todo el mundo. Somos el país que más mata en todo el mundo. En el 2015 hubo 59.080 homicidios, la mayoría de gente entre 15 y 35 años, hombres y negros. La muerte, los homicidios en Brasil son bastante direccionados, ¿no? Como también ha dicho Ayala. Me gustaría también apuntar que el ministro de Agricultura de Brasil, que fue gobernador de Mato Grosso, que es básicamente el estado, uno de los 27 que acaba de explicar la compañera Ayala, es uno de los mayores productores, es un apellido muy conocido en Brasil, Maggi. Es uno de los mayores productores de soja del mundo, este señor. Es el ministro de Agricultura de Brasil. Yo creo que este dato es muy importante. Es un coloso del agronegocio profesionalizado y aposta en la internacionalización con operaciones en toda América Latina, Europa y China. Brasil es el mayor país exportador de soja del mundo a China. Este es nuestro ministro de Agricultura. No, está claro que entonces conoce la materia. Pasamos entonces a las palabras. ¿Perdón? Es directament. Si no, tampoc. Vale, doncs teniu la paraula. Qui vulgui fer alguna pregunta als tres ponents? Sí? Doncs endavant. Es igual. Bueno, gracias por tu exposición, que ha sido realmente, aparte de muy informativa, muy didáctica para entender el conjunto. A mí me gustaría saber el MST en qué situación queda en este momento. O sea, ¿hay posibilidades de nuevas ocupaciones? ¿Hay posibilidad de legalizar los campamentos? ¿Hay posibilidad de que desaparezcan o desalojen acampamentos ya consolidados? O sea, un poco para entender en este contexto cómo queda la lucha del MST. ¿Cogemos alguna palabra más? Sí, bueno, muchas gracias por todas. ¿Se oye con el micrófono? Sí. Con todas las intervenciones. Yo tengo el brasileño un poco oxidado, pero he seguido bastante. Creo que es evidente que lo de Brasil es un caso extremo, pero tristemente en muchos casos extremos. Otra cosa que quizás en el mundo ahora nos hacen ver que es una pelea entre como dinosaurios, y la gente normal tenemos que mirar a cuál dinosaurio apoyamos. Y yo apelo a la idea de política que no consiste en apoyar un otro dinosaurio, sino ver que a veces los políticos de la izquierda están más cerca que nosotros, pero yo creo que sobre todo lo de abajo es la clave. Y para acabar, solo anécdota del país donde yo crecí, donde ayer se quema un edificio entero, quizás 20, quizás 50, quizás 100 muertos, porque los políticos pagaron millones para poner plástico en la fachada para que quedase mejor para los ricos que vivían cerca. Y esto no es Río ni Sao Paulo, sino que es Londres. Entonces, los problemas que describes son casos extremos, pero la misma especie de reptil vive también en Europa. Pues sí, nos pongamos a tercera y así hacemos este primer poco. Ustedes han mencionado lo del petróleo. Quería saber si es que ustedes entienden que lo que sucede con el petróleo en Brasil está conectado en alguna medida con lo que está sucediendo en Venezuela, el país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Vale.
Son tres temas muy diferentes, pero me gustaría que todos los tres hablaseis. Empezamos por el mismo turno de palabras de antes. María, si quieres estás comentando tú. Bueno, a mí me encantaría que hablara mucho Ayala, pero bueno, sobre el tema que ha dicho David estoy completamente de acuerdo. En Brasil la derecha es tan horrorosa que me obliga a votar en un partido que a mí no me gustaría votar, que sería el PT, ¿no? Yo fui votante del PT, pero hoy no votaría PT, por todo lo que sé que hubo, y no quiero personalizar, pero no es un partido que me represente ahora mismo, me representó anteriormente, con lo cual hay muchos personalismos, no hay nombres y figuras ahora mismo, hay lo que ha comentado el compañero antes, ¿no? Hay nombres que a lo mejor me representen más ahora, como podría ser alguien del PSOL y tal, pero es un partido absolutamente residual. Entonces es muy triste que en un país de casi 210 millones de personas solo haya un único nombre en todas las izquierdas que hay en Brasil que nos represente y que pueda tener alguna posibilidad de luchar contra los dinosaurios, y es Lula. Desgraciadamente es así, pues intentaremos ir haciendo trabajo de hormiguita como hace el MST, como hace el MTST y otros movimientos sociales, pero desgraciadamente el dinosaurio que puede vencer al otro dinosaurio en Brasil, en mi país, desgraciadamente ahora mismo es Lula da Silva. Sí, bueno, yo el tema de petróleo desconozco si puede haber alguna relación, con lo cual ya me lavo las manos de responder. El tema del MST también creo que son ellas quienes responder. Y bueno, simplemente sí que en ese caso, en el tema de la lucha esta política que al final no es tanto una cuestión de ideologías como es decir, una cosa en la que discrepo un poco de lo que comentaba Ayala es cuando decía que el precio no lo ha dicho exactamente, pero como que el coste del nuevo gobierno de Temer era más muerte o sea, que como más que salen castigados los que hacen críticas. Bueno, en el caso de las periferias urbanas, en el caso suyo sin duda sí, pero en el caso de las periferias urbanas ni siquiera tiene que ver con las críticas, es una muerte y un asesinato que es como bastante sistemático y que viene de hace tiempo y que no ha cambiado, puede haber cambiado por la crisis económica, pero no es que hay una persecución a quien ha dicho algo, no, es que hay una intervención policial de lógica militar y luego también hay una violencia, no la vamos a negar, desde abajo y horizontal entre ellos, es decir, las facciones de narcotráfico también se matan entre ellos y también caen inocentes evidentemente todo viene de un contexto de desigualdad, pero no es que solo la policía mate en ese caso, ¿no? Evidentemente es mucho más grave y hay muchos más elementos para modificarlo, pero y bueno, y con respecto a esa lo que veo es que esa distancia que hay entre los políticos y los ciudadanos allí es tan grande que la vida no importa. Es decir, me imagino que en España, por mucho que Rajoy sea de derecha, si la gente empieza a morir como por asesinato, se crea una alarma nacional. Y allí se crea alarma nacional si son blancos de clase media alta los que mueren, pero si muere la gente del extrarradio es como una rutina que parece como vidas que importan menos, como medio criminalizados y esa es la distancia, ¿no? No es una cuestión de es que yo soy izquierda, no, es que es una cuestión de gobernar para quien básicamente te está votando, te está pagando el sueldo, ¿no? Y lo que me pregunto a veces es cuando alguien de abajo se convierte en dinosaurio inmediatamente, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en la asimilación dentro de los sistemas de los partidos de izquierda que están surgiendo de abajo, que los ves repetir vicios, divisiones internas absurdas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor todos somos un poco dinosaurios, ¿no? Y cuando entramos en la cueva, pues más aún. Por isso que eu comecei falando que nós tínhamos que provocar o PT para um balanço e que alguns nós não queríamos nem conversar pelo fato de não ter nem as razões deles fazerem uma autocrítica por exterminar o povo brasileiro, né? Então, de fato, o que nós temos percebido enquanto movimentos populares é que o golpe ele tem avançado ou criou as condições para um avanço do conservadorismo e da repressão àqueles que resistem e têm um posicionamento crítico no Brasil. Isso é fato. Fato, e as mobilizações de rua têm demonstrado isso. E não é
E é uma violência institucionalizada. O massacre que houve alguns dias atrás em Pau d'Arco, em que 10 camponeses foram assassinados, foi a pistolagem do latifúndio somado à Polícia Militar e Civil do Estado do Pará. Foi determinação do Poder Judiciário fazer o... Como é que se diz despejo aqui? Desahucio. Desahucio. Sim. O desalojo. O desalojo lá dos companheiros e companheiras da ocupação, que estava desde 2015, mas foi determinação do juiz, mas quem implementou, quem deu a ordem para a polícia aí, foi o governo do Estado. Então, é uma violência institucionalizada, então é um fato que nós precisamos analisar, que num contexto como esse se aprofundou, porque há uma ausência dos mecanismos ou dos espaços onde vai reclamar. Quem é que vai reclamar para o Michel Temer que trabalhador foi assassinado lá no sul do Pará? Ou de que outras pessoas indígenas têm sido torturados nas suas comunidades? Vai reclamar para quem? Está lá a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão isolado e sem respaldo dado pelo próprio Estado, porque não tem interesse em publicizar essas violações que são sistemáticas. Então, é um contexto que tem favorecido isso aí. Mas eu gostaria de comentar o seguinte, sobre a briga entre os grandes. Nós, desde antes, mas sobretudo pós o golpe, há 1 ano e 2 meses, nós do MST e outras forças populares temos feito um esforço que é tremendo. Eu não sei se juntar a esquerda aqui na Espanha está fácil, mas juntar no Brasil não está. Né? Não sei, né? Eu acho que é um fenômeno internacional, não é fácil juntar a esquerda. Então, nós temos feito um esforço em aglutinar as forças populares de resistência crítica no Brasil, no que nós apelidamos de 2 grandes frentes. Uma, ela já trouxe, que é a Frente Povo Sem Medo. A outra é a Frente Brasil Popular. Então, são 2 grandes frentes que não é fácil, porque você junta Movimento Sem Terra ao Partido dos Trabalhadores, PSOL ao PSTU. Assim, são partidos e MST e Movimento Rural Sindical. CUP, Esquerda Republicana, PCC. Sim. Então, você mistura tudo isso aí. Não é fácil. Mas nós avançamos porque, de fato, essa síntese Lula lá 2018 não contempla. Não contempla porque já deu sinais de que tem limite para movimentos que pensam em reformas estruturais no Brasil. Ela pode contemplar pessoas que preferem reformas paliativas. E se quando Lula teve chance de estar lá e as condições objetivas eram mais fáceis, imagine agora que as condições são adversas para ele. Então, é muito pouco juntar mais de 20 organizações para botar Lula lá em 2018. Mesmo reconhecendo que poderia, em grande medida, ser 1000 vezes melhor do que está posto. Então, o esforço que nós temos feito é de fazer... Olha, a esquerda brasileira tem que construir um projeto alternativo. Hoje, várias organizações de esquerda entrou no consenso chamando de um programa mínimo, que são 10 pontos, né, que são reformas que os setores populares estão propondo para o povo brasileiro, que vai na educação, vai na saúde, vai na reforma agrária, vai na reforma urbana, né, vai na cultura. São várias áreas que compõem 10 pontos, que, por enquanto, foi no debate do meio ambiente, que hoje compõe o que nós chamamos de um programa alternativo, que é o que nós devemos nos agarrar. Se isso vai ter que estar vinculado a uma ação de Estado, né, de governos que vão assumir, é uma coisa, mas nós, enquanto forças populares, temos que agarrar isso e dizer, olha, se é esse, se é aquele, se é o mais vermelho, se é o mais azul, para nós é esse projeto que nos aglutina, o que não é uma tarefa fácil, repito aí. E sobre o MST, atualmente, nos últimos levantamentos que foi feito, tem, em média, 16 milhões de camponeses hoje no Brasil sem terra. É muita gente. Dessas, 80 mil famílias estão vinculados ao MST e vivem hoje em acampamentos. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer o que é um acampamento, né? Nas fazendas, nas carreteiras, né? Próximo das carreteiras, espalhado em vários espaços, ou em
propriedades públicas ou rurais particulares que pessoas cederam. Então, são pessoas que estão nessas condições. É triste dizer que não há uma proposta de reforma agrária hoje colocada pelo Estado brasileiro. Se já tinha dificuldades antes do golpe, pós o golpe, isso está, como fala, impossível. Hoje nós levamos, em média, 15 anos para assentar, ou seja, para resolver o problema da desapropriação de terra de família de qualquer parte do Brasil. 15 a 20 anos. Então, não foi coisa que foi inventada, né, pelo governo golpista. Isso já está se arrastando há um longo período. Isso nós reconhecemos, né? Então, o problema é que hoje há uma ausência até para onde você vai pautar, levar toda essa inquietação, esse desejo de ter acesso à terra, à reforma agrária. Não existe espaço hoje dentro do governo para discutir uma política que, inclusive, seja antecipada para numa situação de violência, né? Por exemplo, hoje nós temos que, muitas vezes, estar sujeitos a prisão, a apanhar, ou até mesmo de haver mortes para o Estado agir. Os 10 camponeses assassinados em Pau d'Arco estavam acampados desde 2015. Eles foram mortos porque o Estado disse: eu lavo a mão, eu não vou desapropriar essa terra. A latifundiária, desesperada, no gesto de um Estado como nós estamos, decidiu contratar milícia e pagou a polícia para ir fazer o despejo, que resultou em 10 mortes. Mas tudo começou pela ação do Estado, que diz: não vou assentar essas famílias. Então, é essa situação hoje que está posta. É desesperadora, eu gostaria de dizer, e que requer para um movimento como o MST de que a luta pela terra, hoje, ela tem que estar casada, tem que estar vinculada a uma luta política pela mudança no cenário político brasileiro. Uma coisa não vai avançar sem a outra. E sobre o petróleo, eu estou na mesma... A única informação que eu tenho, assim, me desculpa, são 3 perguntas. A única informação que eu tenho, que, assim, foi uma tremenda descoberta, a do pré-sal, né? Infelizmente, não se completou o ciclo da pesquisa para saber mensurar realmente em quantos milhões de barris de petróleo isso resultar. As pesquisas preliminares já resultou um grande resultado, assim, do ponto de vista do que poderia ser. E o que foi interessante desse movimento, inclusive puxado aí antes do golpe, era de que, independentemente da quantidade, a destinação do resultado, né, deveria ser para o avanço da organização, né, e do povo brasileiro, né? Então, em vez de ser só os estados, né, que tinham o petróleo, então que o Brasil inteiro fosse, mesmo estado não petroleiro, né, como tem algumas regiões do Brasil, mas sofrer o resultado do que seria o Brasil ganhando uma referência na produção de barris de petróleo, né? Então, esse processo foi interrompido e que se agravou mais com esse conjunto de denúncias em relação à Petrobras, né? Então, o que há hoje, em outras palavras, embora não esteja publicizado, a Petrobras hoje, capital brasileiro mesmo, praticamente não existe, né? Ela está sendo dividida, né, de acordo com seus espaços, né, de exploração, pesquisa, refinaria e etc. e tal, distribuição, e essas frentes estão sendo gradativamente privatizadas, né? Então, sem o povo brasileiro saber, a Petrobras já praticamente não nos pertence, né? Então, está todo esse jogo aí em relação ao petróleo. E uma boa pergunta hoje que o povo debería se fazer, ¿no? Dos cositas muy breves. Una es que en el proceso de paz de las FARC reciente, el gobierno colombiano, tantos años totalmente negligente con el campo, ha firmado pactos en los que reconoce un error con el campo colombiano, porque prácticamente el descuido total que vivían los más desfavorecidos favorecía la explotación injusta. Los paramilitares, las milicias que ya comenta, son fenómenos similares de violencia ligada a los grandes terratenientes. Y tantos años después de la guerra con las FARC lo reconocen y no pasa nada. No, mira, lo hicimos un poco mal, tal, murieron algunas personas, no pasa nada, pasamos página.
evidentemente no tiene nada que ver esto con legitimar las FARC, tiene que ver con criticar la ausencia del Estado. Y en Brasil, que la lucha es pacífica, ¿no? Como es el MST, que es un movimiento pacífico, y como que ni siquiera se entra en el debate, ¿no? Se deja para otro lado, no, esta gente aquí solo molesta, tal y cual. No, perdón, el terrateniente que llega allí muchas veces lo hace de forma ilegal. Y como tiene dinero, esa ilegalidad no pasa nada. Y el ocupante que llega sin dinero sí que es ilegal. O sea, esa flexibilidad de la ley. Y por otra parte, me gustaría invitar a que conocierais el caso de, si no lo conocéis, de Pere Casaldàliga, que es un cura catalán que estuvo que llegó a Mato Grosso do Sul y que al principio intentó intermediar entre los terratenientes y los indígenas y los sin tierra o los trabajadores sin tierra. Y cuando vio cómo estaba el percal, directamente se posicionó del lado de los sin tierra y de los indígenas, le dio la espalda a los terratenientes y fue evidentemente criticado por ello del Vaticano. Simplemente dejar ese nombre ahí por si alguien no lo conocía, porque es una forma interesante de conocer. Fue de los primeros que llevó a la escena internacional un poco, ¿no? el conflicto de las tierras en Brasil, y conecta estos dos mundos, ¿no? Que son pues, Cataluña y Brasil en este caso. Bueno, perfecte, moltes gràcies. Ens acompanya el nebot de Pere Casaldàliga, o sigui, ella la coneix. Sí. Tenim aquí una Casaldàliga. Yo quería comentar, de hecho, la policía militar justificaba la masacre de Pau d'Arco diciendo que es que era una confrontación. Pero una confrontación, claro, cuando mueren 10 personas y ningún policía es ni herido, normalmente pues tiene otro nombre. Claro, quedan 5 minutos. Vamos a hacer Só, se me permite, sí, claro. Quem é mais antigo... Quem tem mais tempo, acompanha a luta pela terra no Brasil, sabe que assim, a gente comparou muito, né, o que ocorreu lá no massacre de Pau d'Arco com o que aconteceu em 1996 no caso Eldorado dos Carajás. Primeiro, os atores, polícia. Com exceção essa, teve alguns da Polícia Civil e no massacre de Eldorado era Polícia Militar. 2, eles disseram, o primeiro argumento depois do massacre de Eldorado é de que não foi massacre, não foi uma chacina, foi confronto, né? Então, a mesma linha argumentativa, né, de confronto e etc. e tal. Terceiro, eles desconstruíram, na tese deles de confronto, todo o cenário, como foi de Eldorado. Retirada dos corpos dos companheiros assassinados, né, retiraram do cenário, retiraram outras coisas que poderiam explicar, né, para uma investigação, uma perícia, explicar da situação como foi a morte, e eles mesmos pagaram para fazer a autópsia. Mesmo eles pagando dos corpos, dos 10, 6 foram comprovadamente mostrados de que eram pessoas que já estavam rendidas. O tiro veio de cima para baixo, da parte torácica para a cabeça, e alguns tinham resquícios de pólvora, então foi dando provas, em outras palavras, de que foi a queima-roupa. Muito parecido com o de Eldorado dos Carajás. Eldorado, dos 19, teve 2 situações que foram comprovados de que sofreram tortura antes de ser assassinado. Os 10 foram torturados. E antes de receberem o tiro de misericórdia, todos levaram um golpe de alguma arma branca, que estavam com eles. Facão, foice, comprovado, né? Para encerrar, no segundo dia, após o massacre, isso foi no dia 24, no dia 25, desceu uma comissão de parlamentares, defensores de direitos humanos, mais a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que hoje é presidida pelo Darcy Frigo. Quando eles chegaram no segundo dia, foram direto no espaço onde o massacre. O que chamou a atenção de uma procuradora da República, então alguém que está acima, né, não está nem do lado dos sem terra e nem do lado do latifúndio, é alguém, uma legítima representante do Estado democrático de direito, né? O que chamou a atenção, ela acabou falando alto, estava a imprensa também, né? Ela acabou comentando esse engraçado, como um confronto em que você não encontra vestígio de bala. Nem na parede, nem na árvore, nem no chão, nem nada. Segunda coisa, como foi um confronto em que nenhum policial saiu ferido, se os que estavam no acampamento estavam numa visão mais privilegiada daqueles que chegaram por uma única via, porque não tinha outra rua,
uma única via num acampamento que ele não conhecia o terreno. Então, como? Uma confrontação em que os trabalhadores estavam aqui e eles estavam chegando aqui. Do tipo, no mínimo, mesmo eles estando com mais armas, como a polícia poderia estar, alguém teria que ter saído ferido num confronto. Então, muito parecido, porque de Eldorado também foram a tese do confronto, a tese de que os trabalhadores estavam todos armados, a tese de que a polícia agiu em legítima defesa, com a única diferença. Em 96, a polícia militar e nem civil não saíram às ruas em defesa dos que assassinaram, dos que foram para o massacre. Dessa vez, a polícia militar e a polícia civil fizeram manifestação na rua, dizendo que eles tinham que morrer, os trabalhadores. Foram em defesa dos seus. Essa é uma diferença e que recebeu o apoio de alguns setores, inclusive de deputados parlamentares, que disseram que bandido bom é bandido morto, de que não eram camponeses, que tinham que morrer mesmo. Deputados. Pessoas que deveriam estar cuidando de um Estado que ainda está sob a base da democracia, né? Assim, só para dizer que... E é por isso que os trabalhadores, mesmo não sendo vinculados ao MST, mas nesse esforço de juntar todas as forças do campo e da cidade, tanto a Frente Brasil Popular como a Frente Povo Sem Medo assumiu, e nós temos desenhado, a partir de segunda-feira, um conjunto de mobilizações para fazer a denúncia, né, da denúncia desse processo de extermínio, né, dos trabalhadores, como tem ocorrido no Brasil, né, contra a violência e pela democracia, porque nós já entendemos, resolver essas coisas sem voltar, se restabelecer a democracia plena no Brasil, não vai se resolver, né? Bueno, pues muchas gracias. Y yo, como son las 9 y llevamos 2 horas aquí y se nos quedaríamos mucho más rato, yo propongo que hay una exposición de fotografías fantástica al final del pasillo, que la hemos hecho el grupo de SETEM del año pasado, que nos acompañan también Marta y Dani, y de los que van a ir este año, así que no esperamos menos de vosotros. Igual podemos coger y quien se tenga que ir pues se vaya, y después pues, podemos continuar hablando allá, charlando en la sala, así quien quiera puede ver la exposición de fotografías. Y bueno, pues muchísimas gracias a María, Germán y sobre todo pues a Ayala por compartir este tiempo con nosotros. Eu só gostaria de dizer o seguinte, posso? Sí, por favor. Aproveitar. Não, mas talvez, não, é uma mensagem breve para dizer que comentava isso ontem com a Glória. Eu creio que o fundamental para quem está em processos de luta, de resistência nos seus países, seja aqui, seja em Londres, seja no mundo inteiro, é a capacidade do povo de estabelecer a solidariedade, o apoio e a indignação com todas essas atrocidades, né? Eu acho que isso que é o fundamental para quem está no fronte da luta, independentemente de onde esteja. Se o inimigo age em escala global porque é o capital, a solidariedade, o apoio e a resistência, ela também tem que ser global. Gosto de dizer isso.